Shalom Alejem, que la paz sea con ustedes, como dice mi padre. Voy a compartir con todos vosotros algo de la información que he encontrado estos días acerca de la palabra Hag. Me han pedido que lo investigue y que lo comparta con vosotros para que la comunidad tenga un poco más de perspectiva conceptual, digamos, de lo que significa Hag en la cultura hebrea. Y no nos quedemos solamente con la noción judeocristiana derivada de las traducciones de que Hag es fiesta, festividad, festival. Este tipo de palabras que se suelen utilizar para traducir las fechas señaladas. Y no es la palabra Moed, que nadie se confunda, me refiero a Hag Hamatzot, por ejemplo, o Hag Hasukot. Estos días hemos estado hablando Hag Sukkot Sameach. Ese Hag, ¿qué significa? Claro, para la mayoría pensáis en fiesta, festividad o festival porque es lo que se suele utilizar como traducción. Sin embargo, la palabra no es para nada precisa, me refiero a fiesta. En hebreo no se trata de una fiesta como tal, no se trata de un festival como la gente de hoy en día percibe el término en la cultura castellana, digamos, castellana desde el punto de vista de la lengua, ¿no? En el español el término fiesta está muy definido y hace referencia a algo muy específico. Lo que sucede cuando un grupo de personas se reúnen para celebrar, para de algún modo reunirse en alegría, en comunión, en felicidad, en alcohol, en música, en danzas, para festejar. Y podréis pensar, sí, eso es lo que hacemos nosotros en Hasukot. Perfectamente válido el razonamiento. Sin embargo, el hecho de que esto se haga en Hag HaSukkot no quiere decir que la palabra Hag contenga esa definición o contenga esa connotación de festejar, de festejo. Ni mucho menos, de hecho. Se ha traducido de esa manera, yo supongo, porque el traductor no ha sabido cómo expresar el concepto hebreo, que es bastante profundo, bastante amplio, y ha utilizado una noción asociada a la fiesta, al Hag, mejor dicho, que sí existe, que sí está presente y es el de celebración. Porque efectivamente en Sukkot se realiza una celebración, hay un ambiente de alegría, hay un ambiente de festejo. Entonces ha cogido ese aspecto de la realidad de Hag HaSukkot y lo ha utilizado como elemento de traducción para la palabra Hag. Sin embargo, menos mal que hoy en día existen hebraístas y personas que han estudiado la lengua castellana, la lengua hebrea, la lengua aramea, la lengua griega, y son capaces de hacer un despiece conceptual de lo que realmente significa o denota o contiene la palabra y lo que expresa. Yo he encontrado esta información por las redes y la voy a compartir con vosotros. Resulta que la palabra Hag se utiliza en distintos contextos para distintos significados. En este caso he elegido un versículo de Éxodo 23:14 porque en él aparece involucrado el concepto de Hag de una manera muy particular y sirve para explicar varias dimensiones o varios aspectos o varias aplicaciones del concepto Hag. En la imagen podéis ver que he puesto el texto en hebreo, he puesto una traducción al castellano que es la Reina Valera 60 y lo que hay a continuación son dos versiones que yo he escrito, que son traducciones o adaptaciones más precisas. La segunda, que tiene dos tics verdes, es mejor que la primera. Y a medida que vaya dando la explicación, veréis cómo la imagen está planteada para ir acorde a lo que estoy diciendo. El texto en castellano lee: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Resulta que
eso no describe todo el contenido del texto en hebreo. El texto en hebreo expresa mucho más y tiene una connotación muy específica. Es decir, cuando Elohim pronunció estas palabras, cuando Moshe transmitió las palabras al pueblo, la intención, el comunicado, el mensaje, iba mucho más allá y era mucho más específico que simplemente 3 veces al año me celebraréis fiesta. Y los hebreos lo entendían, porque ellos percibían el concepto de Hag. Y si no lo entendieron en ese momento, porque fue la primera vez que lo escucharon, al menos suponemos que a lo largo del tiempo ellos en su cultura, estudiando la Torá, comprendieron el concepto y la razón por la cual Elohim lo planteó de esa manera, al menos en la medida del conocimiento que tenían en aquellos tiempos. Veréis a continuación que solo este texto engloba un mensaje profético hasta Mashiach. Vamos a despiciar palabra por palabra. Lee en hebreo. Shalosh regalim tahog li bashana. Shalosh significa literalmente 3, que está en verde, es la primera palabra, de derecha a izquierda. Bashana significa literalmente en el año. Después, la parte amarilla, azul y rosa es donde está la gran porción de conocimiento que vamos a extraer de aquí. Regalim, en el texto de la Reina Valera, simplemente desaparece, se esfuma, deja de existir, o yo no sé cómo el traductor decidió introducirlo en la palabra veces, 3 veces, Shalosh Regalim. Pero eso es es una destrucción total del texto, porque el texto no dice veces. Resulta que la palabra Regalim expresa lo siguiente. Vamos a decir primero que viene de Regel. Regel, Resh, Gimel, Lamed, que son las 3 primeras letras, significa pie. Ragli, Resh, Gimel, Lamed y Yud, que son las 4 primeras letras, significa caminante, aquel que anda, o por ponerlo de una manera más conceptual, el que ejecuta la acción del pie. Regel, Ragli. Bueno, pues Regalim son idas de a pie, marchas, andares, el desplazarse, el caminar. Ya estamos introduciendo a la ecuación un término que evidentemente no aparece por ninguna parte en la Reina Valera y esto da mucho que pensar, porque es de los ejemplos que yo suelo tener en consideración cuando digo que las versiones en castellano simplemente no expresan la verdad, no la expresan desde el punto de vista de lo que significa expresar. Cuando expresas algo, lo haces manifiesto. Pues estas versiones simplemente hacen que desaparezca la verdad. No es solo que la tergiversan porque ciertas traducciones no son del todo precisas, sino que la modifican de tal manera que no expresan la verdad. Es desconcertante. Hasta aquí las 2 primeras palabras, Shalosh Regalim, expresan 3 idas de a pie. Y a continuación, Tahogli Bashana, dice el texto. ¿Qué significa Tahogli? Porque ya dijimos que Bashana es en el año o al año. Tahog es la palabra donde aparece el concepto de Hag. Tahog es una conjugación verbal de la misma raíz de la que viene Hag. Tahog en este contexto se traduce en la lengua castellana y en la Reina Valera como me celebraréis. Sin embargo, no se trata de una celebración. Así que para entender de lo que se trata, vamos a ir a la raíz de la que viene la palabra Hag.
La raíz de la que viene la palabra Hag es Hagag. Simplemente agregarle una gimel y vocalizarlo de la manera adecuada. Heit gimel gimel es una raíz que significa rodear, andar en círculos, andar en torno a un centro o a un foco, darle la vuelta a algo, siendo el centro o el foco de aquello en torno a lo cual se anda el Hag. Por tanto, se puede traducir el texto partiendo de esa premisa como 3 veces os desplazaréis, haréis idas de pie, haréis marchas, poniendo como centro, tahog, li, a mí, Bashaná, al año. 3 veces al año os desplazaréis haciendo que el centro sea yo. Esto tiene mucho sentido porque estas palabras las pronunció Elohim a Moshe en Sinaí. Voy a hacer un breve paréntesis para decir que mucha gente, sobre todo los cristianos, tienen la falsa percepción de que Elohim solo habló las 10 palabras de la alianza en el Sinaí. Ni mucho menos. Desde el capítulo 20 de Éxodo hasta que Moshe baja del monte y se encuentra con el becerro de oro, todos esos discursos en los que Elohim instruye cosas a Moshe son cosas que le dijo en el monte. La primera vez que se habla de los Hag, de estas fiestas, de estas fechas, es en el monte. Bueno, pues el contexto es muy adecuado para que Elohim diga 3 veces al año haréis marcha, mediante la cual pondréis como centro de vuestra atención a mí. Porque ellos venían de una marcha. Cuando Mosé fue a Faraón le dijo, deja ir, deja a mi pueblo que vaya al lugar designado en el desierto para que me adore, para que me rinda sacrificio. No recuerdo muy bien cuáles son las palabras adecuadas, estoy parafraseando, sabéis a lo que me refiero. Ellos hicieron una marcha y anduvieron hacia el lugar señalado que Elohim había decretado como punto de reunión, que en ese momento fue Sinaí, pero sabemos que a posterior fue Zion, el monte Sion, Zion en hebreo. El nombre de este monte viene de una raíz que significa marca o marcar el lugar, indicar el sitio donde Elohim ha establecido su lugar. El texto está indicando 3 veces al año haréis marcha, haréis un recorrido para ponerme a mí como centro de vuestra vida y os desplazaréis al lugar que yo he designado. Ese lugar, además de ser un sitio físico, que puede ser una montaña o puede ser una ciudad o puede ser un templo, al fin y al cabo representa su propio ser, representa su existencia, representa a Mashiach. Bueno, podemos dar un paso más en la interpretación o en la percepción del texto, agregando que Hag en hebreo también es el término que se utiliza para referirse al sacrificio de Pesaj y al sacrificio que se realizaba en los días que son Hag. Esto es extraordinario. Elohim está diciendo a la gente, os desplazaréis, haréis un acto de conciencia, haréis un acto de compromiso que es muy considerable. En aquellos tiempos, emigrar literalmente de una zona de Israel a otra durante varios días, dejando todas tus posesiones atrás, teniendo que desplazarte con alimento, con ofrendas, con toda tu familia. Bueno, en este caso eran los varones.
teniendo en mente que la razón de tu ser, de tu existencia y de lo que estás haciendo es Elohim. Andando en torno a ese centro, a esa presencia, a esa identidad que es Elohim. Y además, en esta fiesta, el centro de lo que está sucediendo es un sacrificio que se llama Hag y que es el mismo, porque todos los sacrificios simbolizan y representan a Mashiach. Entonces, en un solo texto y en una sola instrucción, Elohim está poniéndose a sí mismo en el centro de todas las cosas, está haciendo que todas las personas giren en torno a él y les está diciendo 3 veces al año me tendréis a mí como centro de atención, y lo que estaréis observando en esos Hagim, en esas fiestas, es mi muerte, es mi sacrificio. Y podéis ver que las 3 festividades tienen una entrega de bienes, porque Elohim dice, nadie se presentará a mí con las manos vacías. Esto quiere decir que en esos momentos señalados, ellos serían bendecidos. Ellos tendrían que darle a Elohim, no porque ellos tienen que darle a Elohim, sino porque Elohim les ha dado. En ese sentido, el resultado del... lo que... Sí, la experiencia final que manifiesta estos días de Hag es el hecho de que el ser humano recibe la bendición de Elohim y se presencia ante Elohim mostrando esa bendición. Claro, en aquellos tiempos se trataba de la cosecha, de los frutos, de lo que daba la tierra, pero sabemos que todo eso simboliza un aspecto espiritual, que son los frutos espirituales que el ser humano da gracias a que Elohim realizó el Hag, gracias a que Elohim es el Hag, es el sacrificio de los días de Hag. El primero de los Hag, Pesach, representa la primera purificación de pecado. Elohim dio una ley que sirvió para que el hombre sea purificado, que fue el primer despertar, la primera limpieza, la primera aproximación, la primera restauración, la primera purificación, la primera destrucción de inmundicia. Pero hay un segundo Hag, Shavuot, cuando Elohim manifiesta con más poder, con más fuerza, el poder de su Hag, de su sacrificio, y es por medio del Ruach HaKodesh, que es un paso más allá, que es poner dentro de los seres humanos una semilla de incorrupción, algo que antes no había en el primer Hag. Y el tercero de los Hag, que todavía está por cumplirse, el Hag HaSukkot, será el momento en el que ya será restaurada toda la creación, en el que ya será restaurado lo que nos queda de corruptible dentro de nosotros. Porque en el primero nos fue dada la ley, en el segundo fue puesta en nuestros corazones y en el tercero serán restaurados nuestros cuerpos. Y allí ya no habrá nada más de pecado, sino que seremos totalmente libres de corrupción. En esos Hag está contenido todo el plan de redención, y el centro de ese Hag es Elohim mismo como Mashiach sacrificado. Cabe mencionar, lo voy a mencionar brevemente por encima, en los versículos siguientes de este mismo capítulo, se menciona que el cordero no tiene que ser inmolado en la leche de su madre. No voy a profundizar demasiado en los términos, pero se puede estudiar que no se trata, como han dicho los judíos, de no cocinar carne
en leche. Sabréis que los judíos no mezclan carne con leche. En realidad se trata de que el animal que iba a ser sacrificado no podía ser sacrificado antes de ser destetado. Mientras estuviese mamando de la madre, tenía que seguir vivo y podía ser ofrecido en sacrificio cuando dejara de mamar. Después de 8 días, o sea, al octavo día, después de 7 días. Y esto simboliza algo muy contundente, y es que el cordero inmolado no podía pertenecer a los 7 días en los que se alimenta de la madre. Del mismo modo que Yeshua no puede pertenecer, o el cordero que es sacrificado por nosotros, no puede pertenecer a los 7 días de la creación en la cual todos nosotros vivimos alimentándonos, espiritualmente hablando. Bueno, entiéndase como que tenemos la naturaleza que hemos recibido de nuestra madre, siendo la madre, esta condición espiritual, carnal, de la realidad que hay desde la caída de Adán y durante 7000 años hasta que suceda la restauración. El cordero que fue sacrificado no es de este mundo. Él no tiene pecado, él no tiene la condición que nosotros tenemos para ser como nosotros. Él era en un estado semejante al que tendrá la creación y tendremos todos nosotros después de que todo el mal haya sido erradicado. Ese pequeño detalle, ese pequeño detalle de que el cordero no podía ser sacrificado mientras siguiese anclado a su madre, digamos, sino solamente en el octavo día, que representa la eternidad, contiene tanto revelado acerca de la obra de Mashiach. Y con esto he intentado expresar qué es Hag en la cultura hebrea, qué entendían los hebreos cuando escuchaban esta palabra, cuál era la connotación que tenía cuando Elohim la expresó. Voy a hacer un resumen y voy a concluir con que Hag es primeramente el sacrificio en sí mismo, es el cordero que era inmolado en aquel día, en aquellos días, los días de Hag, que representa a Mashiach, y además Hag es la acción de poner como centro de nuestra atención y concientizar que es Elohim el centro de todo lo que nosotros somos, de que nuestra existencia, nuestra esperanza, nuestra condición, todo lo bueno que hay en nosotros, viene de Él y es para Él. Y 3 veces al año Él designó que todo varón de Israel subiera a su presencia con este propósito, para recordar, para ser conscientes, para saber que Él es el centro de todo y es por medio de Él que se realiza la obra de eliminación del mal, que podemos ver contenida en cada una de las Hag